Buenos días, nosotros somos el equipo D del COI de Derecho Laboral del maestro Fidel Alcocer y nosotros vamos a hablar acerca de la realidad de los derechos laborales en México y en Colombia. Buenos días, yo soy Guadalupe Canul y voy a explicar lo que es la realidad del trabajo en Colombia. Bueno, primero que nada, pues como sabemos, el trabajo ha cambiado, se ha modificado pues con el paso del tiempo. Hay varios factores que hacen que pues, el trabajo y las relaciones que tiene un trabajador con un patrón pues se modifiquen, y esto pues más aún por la pandemia trajo consigo grandes cambios, principalmente en la forma en que se lleva a cabo el trabajo. Pues ahora se puede trabajar a distancia, por medios digitales, y precisamente esto trajo que muchas empresas recorten personal o pues sí, despidan a la plantilla de empleados. Y esto, ¿qué es lo que ocasionó? Pues que muchas personas se quedaron sin empleo, y obviamente eso reduce el poder adquisitivo de las personas, los salarios ya no alcanzan para poder cubrir todas sus necesidades. Y bajo este contexto, pues precisamente el gobierno ha tratado de implementar medidas como programas de auxilio a los trabajadores, como el auxilio de transporte, que sirve principalmente para ayudar a los trabajadores que no tienen pues una solvencia económica tan buena y les pagan menos de 2 salarios mínimos mensuales, y con esto ellos se pueden apoyar. Bueno, eso es lo que ha ocasionado, y obviamente el empleo informal que hay en Colombia. Buen día, mi nombre es Angie González. Voy a hablarles acerca de lo que es la LFT. Esto hace referencia a la Ley Federal del Trabajo en México, documento que regula y emite lo que son las leyes y las normas referente al tema laboral. Esto hace referencia también a los derechos laborales con los que cuenta cada trabajador y en su defecto pues el jefe respectivamente. Empezamos también por el artículo 7, que indica que las empresas mexicanas tienen o cuentan con un 90% de contratación a población nacional y un 10% para contratación a personas extranjeras. Caso contrario en Colombia pues no hay un mínimo o un máximo de porcentaje por temas de contratación, ya sea a personal nacional o a personal extranjero, lo cual pues me parece muy bueno, muy bueno que se tenga pues un porcentaje para darle lo que es una prioridad a la población nacional. También a finales de 2019, inicios de 2020, también les hablaré acerca de lo que fueron las leyes durante la pandemia. Esto afectó en México lo que fue el Producto Interno Bruto, afectando a los sectores porque no contaban con insumos. Por ende, pues las empresas no podían moverse igual referente a lo que eran sus trabajadores. Se vieron afectadas contrataciones, gente que quedó sin empleo. Adicionalmente, a pesar de que tiempo después de la pandemia México se encontraba pues en su recuperación frente a la afectación económica, se pudieron pues sostener mediante acciones sobre las negativas que había traído la misma. Entre esas, las contrataciones pues se afectaron un poco, no se pudieron pues retomar como antes, digamos que no tan rápido, pero pues siguieron en ese estándar de contar con gran parte de la población para volverla a recontratar. Por otro lado, la INEGI, que es la institución como tal nacional de estadística y geografía, indicó que durante la pandemia había un 12.5% de población que había perdido su trabajo. Entre ella, pues prácticamente más que toda la población informal. Esta en gran medida era una parte significativa, ya que el 10.4% se había quedado sin empleo o sin poder ejercer sus actividades económicas, y solo el 2.4% pertenecía a lo que eran las empresas formales.
También luego de ello se implementó el tema del teletrabajo, siguiendo leyes con condiciones como equipos en casa de los trabajadores, el 40% de trabajo que fuera desde casa en dado caso de que no fuera un turno completo, por decirlo así, solo al inicio. Ya después pues cada quien podía ejercer ciertas labores dentro de casa, y pues así se fueron adaptando y hoy en día igual la mantienen esa solución frente a lo que fue el tema, digamos que de una evolución de trabajo para toda la población. Bueno, yo soy Natalia Valente Ramírez de México y yo les hablaré del descanso remunerado en otros días de fiesta de Colombia. Tenemos actualmente, y como lo dicta el Código Sustantivo de Trabajo en Colombia con respecto al artículo 177, que todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho al descanso remunerado de los siguientes días de fecha, ya sea de carácter civil o de religioso. Iniciando con el 1 de enero, que al igual que en México se festeja el inicio de año, el 6 de enero, que viene siendo el Día de los Reyes Magos, al igual que en México. Ya de ahí viene el 19 de marzo, 1 de mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, etcétera, etcétera. Viernes Santos, Ascenso del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús. Con eso tenemos que en el artículo 168 nos confirma que la suspensión de trabajo en otros días de fiesta sería por motivo de cualquier fiesta no determinada en el artículo anterior, y el empleador debería suspender el trabajo, ya que está obligado a pagar el salario de ese día como si hubiese realizado. Buenas noches, mi nombre es Juan Felipe Valle, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Corporación Universitaria Minuto de Dios en Bogotá, Colombia. Trabajo con algunos estudiantes de México. En primer lugar, yo voy a hablar acerca de el descanso remunerado en otros días de fiesta. Básicamente aquí hablamos del descanso que es remunerado como tal en los días que pues no se tiene que trabajar, porque pues como lo conocemos en Colombia son días festivos en los cuales se celebra pues como tal alguna actividad religiosa o de pronto algún acontecimiento importante en el país. Por ende no son días laborables, pero pues si son laborables tienen que ser remunerados. En el caso de México, los días de descanso obligatorio en estos días de remuneración de fiesta se encuentran señalados en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Les voy a comentar pues los días que hay en México como tal que son remunerados por ser día de fiesta. El primero es el 1 de enero, después de Año Nuevo. Tenemos también el primer lunes festivo de febrero, en conmemoración del 5 de febrero. Tenemos el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo. Tenemos el 1 de mayo, el Día del Trabajo, que pues prácticamente es a nivel mundial. Tenemos el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre. El 10 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponde a la transmisión del poder del Ejecutivo Federal. Tenemos el 25 de diciembre también. Aparte de esto, pues el que determinen como tal las leyes federales y locales electorales, en el caso de las elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. Cuando pues a un trabajador se le solicita que vaya en su defecto a trabajar este día laboral, en primera instancia los trabajadores y los patrones deberán determinar el número de trabajadores que van a laborar este día. ¿Listo? Los trabajadores que vayan pues como tal a prestar el servicio tienen pues obviamente el derecho a que se les pague independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio. Es un salario doble por el servicio prestado, es decir, se les deberá cubrir el salario diario normal más el doble, tal y como lo marca el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo.
Bueno, y yo les voy a hablar acerca un poco de lo que son nuevas reformas que se están haciendo en Colombia. Hay muchas que se están haciendo debido a que ha habido un cambio de gobierno que ahora está por parte del presidente Gustavo Petro, el cual dio a conocer una serie de lineamientos que quiere cambiar en la ley, que va a ser presentada para el año 2023. También solicitó hacia el sector privado mediante lo que son confederaciones de sindicatos de trabajadores para hacer un cambio colectivo en Colombia, ya que el 58.1% de los trabajadores que hay en Colombia están mediante el trabajo informal, así que los pocos trabajadores que están en el trabajo, pues ahora sí que formal, están regidos la mayoría dentro de sindicatos. Hay muchos lineamientos que quiere cambiar, pero entre los que más han estado sonando es el cambio de las jornadas laborales y el cambio de que se haría en las horas extra, tanto como en las horas nocturnas, ya que se pretende estipular la hora de trabajo de jornada laboral como de 7 horas y media. También otra que se estipuló es la de los salarios, las brechas de salariales que existen últimamente en Colombia entre diferentes tipos de género. Hola, buen día, mi nombre es Daniela Castro y a continuación les hablaré un poco acerca de una nueva reforma laboral que podrá ser implementada posiblemente el 1 de enero del año 2023. Digo que posiblemente, ya que esta aún no ha sido aprobada por la Cámara de Diputados, lo cual es un requisito indispensable para su correcto funcionamiento. Bueno, básicamente en lo que consiste esta nueva reforma es en un aumento considerable de los días de vacaciones de los trabajadores, puesto que hasta el día de hoy el trabajador mexicano por su primer año laborado tiene derecho a 6 días de vacaciones y por cada año que labore sumará 2 días más en la suma de sus días de ocio. Es decir, si yo trabajo 2 años, tendré derecho a 8 días de vacaciones. Si trabajo 3 años, tendré derecho a 10 días de vacaciones y así hasta completar los 24 días de vacaciones, con los cuales culminará sus 30 o 34 años de vida laboral exigida por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, de esta manera, lo que buscará esta nueva reforma es duplicar esos días de vacaciones, puesto que ya no serán 6 días de vacaciones por su primer año laborado, sino que serán 12 e irán en aumento de 2 en 2, como previamente mencioné, pero hasta completar 32 días de vacaciones. Bueno, básicamente eso es en lo que consiste la reforma laboral que se piensa implementar en el año 2023. También es considerada un hecho histórico para México, ya que desde 1970 este apartado que habla de las vacaciones no había sido modificado. También se considera que será un alivio para la carga laboral que siempre han tenido los trabajadores mexicanos y que les ha causado un estrés laboral. También tendrán acceso o posibilidad de compartir más tiempo en familia y tener más tiempo de ocio con sus seres más cercanos. Bueno, yo voy a hablar acerca del salario mínimo en Colombia, que es un tema realmente importante porque de acuerdo a ello, el salario mínimo rige distintas cosas, incluso los precios de los productos y todo eso, tiene que ver la inflación también con esto. Y bueno, el salario mínimo, que es lo que el trabajador tiene derecho a recibir, pues con esto debe cubrir
su manutención y pues también si tiene familia, pues con ello mantiene a su familia. Y pues esto puede estipularse de acuerdo a un contrato de trabajo y obviamente está regido por el Código Sustantivo del Trabajo. Principalmente el organismo que lo ve es el Ministerio del Trabajo. Bueno, en acuerdo a ello, actualmente el salario mínimo en Colombia es de $244. Y bueno, les voy a presentar unas gráficas de cómo se ha modificado o cómo funciona el salario mínimo actualmente. Bueno, si podemos contar acá, el salario mínimo en Latinoamérica en enero del 2022, pues era de que México está por encima del salario de Colombia, es decir, varía por ahí de unos $12. Y pues la inflación anual en Colombia actualmente es de 5.26%. Es así como para determinar el salario mínimo, pues al igual que en México, hay distintos rubros para asignar el pago al trabajador. Por ejemplo, está el salario mínimo mensual, el salario mínimo diario, por hora ordinaria, el salario nocturno, integral, de transporte, y todo esto pues se paga de acuerdo a las características del trabajo y al puesto que desempeñe también. Este año incluso ha incrementado el salario en un 10.07. Es así como el salario mínimo actual en Colombia es de 1.117.000 pesos colombianos. Bueno, aquí podemos ver una gráfica de los datos históricos del salario en Colombia. Bueno, regresando a ello, pues en Colombia el salario que se paga, a pesar de que ha incrementado, aún hay pues diferencias salariales entre los trabajadores, entre la sociedad, y esto que ocasiona pues que haya inflación y pues muchas veces eso es lo que hace que se pierda el poder adquisitivo de los trabajadores y las personas, y por eso hay muchos trabajos informales, pagados, mal pagados, y bueno, eso es todo. Ahora bien, en cuanto al salario mínimo en México, este se establece a raíz de la LFT en el artículo 85, que ningún ciudadano puede ganar menos del salario mínimo. En este caso, actualmente se encuentra en México en 255.3 pesos, y adicional a eso, se define en dos partes. No toda la población mexicana o no toda la zona en general de México o el país de México maneja un solo salario mínimo. Esto se define en dos o tres partes, donde se establece o se acuerda un salario mínimo legal. Sin embargo, no hay que dejar de lado que a pesar de que en varias partes es diferente, siempre se mantiene por ley que no pueden ganar menos de ese salario mínimo acordado. Por otra parte, cualquier labor que cuente con el mismo horario y la misma productividad tiene derecho a ganar el salario por igualdad. Ya si de pronto es caso contrario, que tengan un diferente horario o la productividad de la actividad laboral sea diferente, entonces ya ahí sí ya no radicaría la ley. Pero por ahora pues está editada de esta manera. Aparte de eso, según la data de las últimas estadísticas como tal del salario mínimo en México, indican que durante 4 años se ha logrado mantener un buen estándar de aumento del salario mínimo, a diferencia de anteriores ocasiones donde pues se había quedado frenado y no había podido como tal ejecutarse una acción para avanzar en cuanto al valor de este salario. Luis Murguía, que en este momento es el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en México, indica que hace poco recibió una respuesta pues referente a las propuestas para el aumento del salario mínimo en 2023, pero pues hasta el momento se va a generar lo que es un análisis respectivo. Bueno, igual voy a hablar acerca del sistema de seguridad social en Colombia. Que nos dice el Departamento Nacional de Planeación, nos dice que el sistema de seguridad social integral vigente en Colombia fue instituido por la Ley 100
de 1993 y reúne de manera coordinada un conjunto de entidades, normas y procedimientos a los cuales pueden tener acceso las personas y la comunidad con el fin principal de garantizar una calidad de vida que esté acorde con la dignidad humana. Bueno, el servicio de seguridad social en Colombia es totalmente obligatorio y es un derecho del cual es irrenunciable. Es prestado tanto por entidades públicas como privadas, y lo que hace esto es evitar desequilibrios económicos y sociales. En esta parte también se mencionan lo que son el sistema de pensiones, que están bastante ligados a lo que es el sistema general de seguridad social en salud. Nos dice que existen varios tipos de pensiones en Colombia. El sistema general en sí nos dice que las pensiones en sí tienen el objetivo de garantizar a la población el apoyo contra las contingencias derivadas de la vejez, de la invalidez y la muerte mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones determinadas en la Ley 100 de 1993. Para esto hay varias maneras de pensionarse. Una de ellas es mediante el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que tiene como objetivo regular el servicio público esencial de salud, con acceso para toda la población de todos los niveles. Es operado por entidades promotoras en la salud que estén dentro del programa o instituciones prestadoras de servicio de salud. También tenemos otro que es el Sistema General de Riesgos Laborales, que está bastante relacionado con el anterior, del Seguridad de Salud, Social de Salud, perdón, el cual nos dice que es un conjunto de entidades públicas y privadas, las cuales están destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles en ocasiones como consecuencia del trabajo que desarrollan. Un ejemplo de por ejemplo, es que si una persona que está inválida de un pie necesita para su trabajo, necesita necesariamente el pie, y en este caso lo pierde, podría solicitar una pensión por invalidez, que es por riesgo laboral. También nos dice que existe otro tipo de pensión, que son servicios sociales complementarios. Este servicio está llevado mediante un programa que se le conoce como Colombia Mayor, el cual es principalmente para personas de la tercera edad que se encuentran en extrema pobreza o en estado de indigencia, o sea, viven en estado de indigencia. Esto es a diferencia de México, que por ejemplo en México solo existe una forma de pensionarse actualmente. Sin embargo, a lo largo de los años se han estipulado dos, entre comillas, que uno es mediante el sistema de seguridad social y otro es el actual, que es mediante un fondo en el cual tú vas generando dinero, y al cabo en determinado tiempo ese dinero se te regresa. Es algo muy parecido en lo que se está haciendo en Colombia. Lo que nos comentaba igual el maestro de Colombia, ya que nos dio una plática, nos comentaba que estos dos últimos, lo que son el Sistema General de Riesgos Laborales y el de Colombia Mayor, es muy difícil para las personas llegar al monto mínimo que es solicitado, y por ende es muy difícil tener acceso a este tipo de pensión. Pues bien, ahora les voy a comentar acerca del sistema de seguridad social en México. Como bien sabemos, la seguridad social es algo que nos brindan las organizaciones, las empresas, pues como tal para proteger nuestros derechos como ciudadanos en caso de que tengamos alguna discapacidad, en caso de que tengamos algún accidente laboral, en caso de que pues no podamos seguir trabajando, etc. Entonces, en cuanto a México,
Son trabajadores y trabajadoras, como lo había mencionado, pronto una mujer embarazada, una persona que tuvo algún accidente laboral y por X o Y motivo ya no puede continuar en la empresa laborando, de pronto le dieron una incapacidad de por vida. De pronto una madre que tenga hijo o hija, sea cabeza de hogar. México también ampara este caso por el medio de su sistema de seguridad social. La seguridad social, pues como tal, es en una institución de la solidaridad humana que se manifiesta en la reacción de ayudar a personas o grupos en estado de necesidad. Entonces, en cuanto a México, el movimiento revolucionario en los años 1910 a 1917 exigía la protección de sus derechos a las personas más vulnerables, principalmente a personas que vienen del campo, campesinas como decimos aquí en Colombia, o a las personas de clase obrera. Sirviendo pues, como tal en los servicios médicos como la Cruz Blanca y la Cruz Roja, al igual que en Colombia, también tenemos la Cruz Roja. El 19 de enero del año 1943 se emitió la Ley del Seguro Social, creándose el Instituto Mexicano del Seguro Social con la finalidad de garantizar el derecho humano a la salud. Asistió la Ley del Seguro Social, creándose el Instituto Mexicano del Seguro Social con la finalidad de garantizar el derecho humano a la salud, asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia que todo ser humano necesita. Quería comentarle pues como tal que seguros ampara la ley del Seguro Social y la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado. Este nos cubre los riesgos de trabajo, bien sea por accidente o enfermedad en el trabajo. Enfermedades y maternidad nos cubre la atención médica y pago de incapacidades. La invalidez, una enfermedad general que le impida pues como tal que siga laborando, como lo había mencionado anteriormente, por una incapacidad de por vida, un seguro de vida, en este caso pues por muerte del asegurado, un retiro, una cesantía, guarderías y prestaciones sociales. Además, la ley del ISSSTE señala que para las personas trabajadoras que se encuentran trabajando antes del 2007 y se acogieron en la aplicación del artículo 10º transitorio, los seguros de jubilación, retiro por edad y tiempo de servicio, pues como tal también los acoge la ley. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por hacer parte de este grupo, por trabajar con nosotros los colombianos. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la jornada de trabajo y la jornada máxima. Considero que este es un tema pues, importante porque gracias a la estipulación de la jornada, pues el trabajador tiene certeza de cuánto va a durar su jornada laboral y pues obviamente esto debe estar puesta en el contrato laboral que se haga entre el patrón y el trabajador. Hay distintos tipos de jornada como la diurna, la nocturna y son pues iguales a las que se manejan en México. Por ejemplo, la diurna, que es de las 6 a.m. hasta las 6 p.m. El trabajo nocturno, que es de las 6 p.m. a las 6 a.m. Sin embargo, hay una diferencia, que es que nosotros, los mexicanos, en nuestra ley, pues tenemos que existe un trabajo que es como trabajo de horas mixtas. Sin embargo, en Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo no estipula que haya este tipo de jornada del trabajo. Para nosotros los mexicanos pues tenemos lo que es las jornadas de horas extras. Sin embargo, pues aquí en el Código Sustantivo de Colombia lo maneja como trabajo suplementario, que es muy común. Muchas empresas utilizan este formato de trabajo en el que pues también se les paga es como horas extras, pero pues se llama trabajo suplementario. Y esto no debe exceder de las 2 horas diarias ni las 12 horas semanales. Y pues la ley estipula que si no se aplica una jornada máxima a los trabajadores, los que no aplican la jornada máxima a los trabajadores son los directores, trabajadores de confianza y servicios domésticos. Hay un dato importante acerca de la jornada laboral, que es que el 15 de junio del 2021 se expidió una ley que es la Ley 2101, la cual es muy importante porque su principal objetivo es reducir la jornada laboral. Respecto a lo que se establece por jornada de trabajo y jornada máxima en México, ellos manejan en este caso 3 esquemas. El primero es el diurno, el segundo es el nocturno y el tercero es el mixto.
El diurno maneja una franja horaria entre las 6 de la mañana a las 10 de la noche. El nocturno está entre las 10 de la noche a las 6 de la mañana y el mixto está en una franja horaria en intervalo a la jornada diurna y la jornada nocturna. Para hacerlo un poquito más específico, en la jornada diurna se maneja un estándar de 6 horas a 20 horas y diariamente no puede pasar de 8 horas máximo. En el nocturno está de 20 horas a 6 horas y no puede pasar de 7 horas diarias máximo de igual manera. Y en el mixto, como les decía anteriormente, se encuentra entre el intervalo de la jornada nocturna o el horario del horario diurno y el horario nocturno, y sin pasarse de 3 horas y media en la nocturna. A pesar de que los tres esquemas son diferentes o se manejan de manera diferente, tienen en común tres cosas. La primera es que la franja horaria tiene que estar en mutuo acuerdo con el jefe. La segunda es que mínimo deben de tener un descanso de media hora. Y la tercera es que no puede exceder las horas ya pactadas anteriormente. Sí, las vacaciones semanales remuneradas en Colombia, tenemos que todo trabajador, sea empleado u obrero de las oficinas, establecimientos, empresas, que durante un año continuo hubiera prestado sus servicios, tendrá derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Todo trabajador, al cumplir el servicio, el jefe debe otorgar vacaciones. A diferencia de México, que los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborales y que aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 12 por cada año suficiente de servicios. De igual manera, no se considera interrumpido el servicio para el efecto de las vacaciones. En los casos de cesación transitoria del trabajo por suspensión del establecimiento o empresa por enfermedad del trabajador, cumplimiento por parte de este en funciones públicas forzadas, aceptación u otra causa semejante, siempre que sea suspensión no sea mayor de 15 días. Siguiendo en el tema, ahora voy a hablarles acerca del periodo vacacional en México. En Colombia, pues, nosotros tenemos vacaciones cada año, 15 días. Actualmente, pues, como mis compañeros lo han mencionado, son 15 días. Se está trabajando para que se empleen a 20 días. En cuanto a México, una de las prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo es el derecho a las vacaciones en el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. Se detalla claramente cómo se otorgan las vacaciones. Los trabajadores que tengan más de un año, igual que Colombia, disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso se puede ser pues como tal inferior a 6 meses laborables, ya que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 12, por lo cual cada año subcuenta sus servicios. Después del cuarto año, el periodo pues como tal de vacaciones es por cada día, por 5 de los servicios. Les voy a hablar acerca de una tabla donde nos muestra la forma en que son otorgados pues como tal en los días de vacaciones. Depende pues el tiempo que tenga la persona en la empresa, en la organización. Entonces, por un año son 6 días, por 2 años son 8 días, por 3 años son 10 días, por 4 años son 12 días, de 5 a 9 años son 14 días, de 10 a 14 años son 16 días, de 15 a 19 años son 18 días, de 20 a 24 años son 20 días, de 25 a 29 años 22 días, de 30 a 34 años son 24 días. De acuerdo pues como tal el artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo, las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Durante pues este periodo, el patrón o la empresa como tal debe pues cubrir el salario ordinario de la persona, se le paga normal su salario como si estuviera pues trabajando, para que también pues siga como tal disfrutando sus vacaciones. Adicional a esto es importante mencionar que se les va a cubrir una prima pues como tal vacacional, que también equivale al 25% sobre los salarios que les corresponden durante el periodo de vacaciones.
Bueno, acerca de la duración de la relación laboral en Colombia, tenemos lo que nos dice el Código de Trabajo de Colombia, que dice que permite la contratación de trabajadores por periodo determinado para las áreas de carácter permanente. El contrato laboral de duración determinada siempre se celebra por escrito y la extensión máxima de un contrato a plazo fijo es de 3 años, o sea 36 meses. A pesar de que trae una estipulación de un tiempo determinado, este contrato puede ser renovado indefinidamente. También nos dice que si antes de la fecha de vencimiento del contrato no se notifica por escrito de ninguna de las dos partes, ni del trabajador ni del patrón, de qué se va a hacer con el contrato, si va a ser renovado o va a ser terminado. Si 30 días antes no es notificado nada de esto, el contrato es automáticamente renovado por la misma cantidad de tiempo del que fue estipulado el primero. También nos dice que existen periodos de prueba, los cuales tienen una duración máxima de 15 días para la labor doméstica, y para los demás trabajos tiene una extensión de 2 meses. También nos dice que este periodo de prueba puede ser dividido en varias partes. Por ejemplo, que el periodo sea acordado durante 30 días, o sea, un mes, y posteriormente se cambia el contrato a un contrato normal, a un contrato de un tiempo determinado, por ejemplo, y el patrón probablemente quiera regresar a un periodo de prueba nuevamente, lo podría hacer, ya que el tiempo límite de 2 meses aún no ha sido pues ahora sí que abarcado completamente, así que podría estipular otra jornada, otro periodo de prueba de otros 30 días más, y sería completamente legal. Ahora bien, les hablaré un poco acerca de la relación que existe entre trabajadores y empleadores en México, las cuales pueden establecerse de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo como obra por tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado. Este último podrá estar sujeto a pruebas o a capacitaciones iniciales. Bueno, un ejemplo claro del contrato de obra a tiempo determinado se evidencia cuando se requiere para una construcción la mano de obra de albañiles o plomeros o labores requeridas por un tiempo límite, las cuales no permiten una durabilidad laboral indeterminada. En los contratos determinados podrán concretarse cuando existan ausencias en determinados puestos por licencias, por enfermedades o por riesgos de trabajo, y en los cuales se requiere por un tiempo determinado un reemplazo temporal. Por último, mencionaré el tipo de contrato indeterminado, el cual se realiza cuando la hora y el tiempo es de manera continua. Por ello será indispensable que esto quede pactado o de constancia por escrito. También es importante mencionar que si el trabajador en este tipo de contrato excede los 180 días laborados, podrá estar sujeto a un periodo de prueba de no más de 30 días, que le permitirán verificar al empleador que el trabajador cumple con todos los requisitos y conocimientos necesarios para la vacante. De lo contrario, se dará por terminada la relación. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los trabajadores menores de edad. Y bueno, este es un tema fundamental, principalmente para Colombia. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes a temprana edad entran al mercado laboral a trabajar, y esto pues precisamente porque muchas veces no les alcanza económicamente a una familia, entonces por eso se ven en la obligación como que de empezar a trabajar desde muy jóvenes. Pero pues
Código Sustantivo del Trabajo y las leyes de Colombia apoyan y pues dan derechos a un trabajador menor de edad. Y esto pues precisamente para que puedan muchas veces pagar sus estudios y en base a esto muchas empresas estipulan en sus contratos o en sus negociaciones que pueden tener trabajadores que trabajen medio turno, pues en la mañana, pues en la noche, para que estudien y trabajen al mismo tiempo y pues, no ver perjudicado ninguna de estas áreas. Y es así como pues las leyes estipulan que los menores de edad de entre 15 y 16 años no pueden trabajar más de 6 horas diarias y hasta las 6 p.m., es decir, como máximo pueden trabajar 30 horas semanales. Y pues en base a ello también tienen que estar con autorización tanto de sus padres, de los tutores y pues del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Y pues obviamente no deben de trabajar en actividades peligrosas. Y otro organismo regulador de este aspecto es el Código de la Infancia y la Adolescencia. Y bueno, nosotros normalmente vemos como que un joven a temprana edad entra a trabajar porque no le alcanza económicamente pues para solventarse. Pero sin embargo, pues si lo vemos desde otra perspectiva, también entrar pues, al mercado laboral desde temprana edad genera pues que pueda aprender nuevas aptitudes, habilidades, destrezas y en un futuro cuando ya pues trabaje como tal, pues ya va a tener más experiencia que la mayoría de los jóvenes. Es como no sucede en México, porque en México la mayoría de los adolescentes y jóvenes pues, no trabajan desde pequeños y cuando entran ya a su primer empleo o en busca de empleo realmente no están bien capacitados para ello. Y bueno, esto es de acuerdo a la ley, pero ¿qué pasa si un menor de edad no trabaja pues en base a la ley? Bueno, en esto recaen los empleos informales, donde muchas veces los niños y jóvenes trabajan como vendedores en mercados, en semáforos, y esto pues sí es un aspecto que debería regularse y se debería evitar. De hecho, principalmente en Colombia, en Bogotá, es el lugar donde más trabajadores menores de edad encontramos. Es así como el gobierno debe ser un actor fundamental para regular las leyes del Código Sustantivo del Trabajo y pues garantizar los derechos tanto de los menores de edad como de todos los trabajadores que hoy en día se encuentran. Muchas gracias. En cuanto al trabajo de menores, en este caso para el país de México, no es algo que esté establecido como tal en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, para los menores que deseen trabajar a temprana edad, se estableció que no pueden ser, no pueden tener una edad menor a 15 años. Y también van a tener ciertas restricciones si asimismo van a empezar pues, la actividad laboral. Aparte de esto, en el 2020 había 3.3, según la data de ese tiempo, millones de infantes trabajando y ha venido actualmente aumentando a un 2.7. Lamentablemente, este rango está entre niños de 5 a 14 años, que incluso de 15 a los 17, que tienen como un rango menor. Adicional a eso, como tal la ley, como lo indiqué anteriormente, no lo contempla, pero para este tipo de población, a raíz de escasez de recursos o temas de educación o falta de educación, los mismos pues empiezan a trabajar de manera independiente, sin ni siquiera pues contar como tal con seguir las reglas de esta ley. Sin embargo, pues para este año ya se están trabajando regulaciones para tratar el tema. Adicional a eso, todo menor que en parte quiera trabajar formalmente debe tener autorización de sus padres o en este caso tutor.